¿Estás bien? Dime, Cristian. Para el clase de no viene nada más viene en el verde. Así es. ¿Cuál es el chocolate? ¿Qué cosa? El café. ¿Chocolate en qué sentido? El color. Ah, tenía tantita leche en la taza. Sí, genial, no, porque quiero problemas de sistema cerrado. ¿Te metiste a la pestaña de unidad 3 o en la unidad 4? No. Ah, sí, no, eso no es unidad 3. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, vamos a... Buenos días. Buenos días. Bueno, miren, el día de ayer nos quedamos aquí hasta el ejercicio de la regla del trapecio. Ya habíamos hecho la regla del trapecio y regla del trapecio modificada. O sea, es el mismo ejercicio, pero aplicado con dos técnicas y vimos pues la diferencia del error. Mientras que con la del trapecio regular era del 27% más o menos, aquí tenemos uno del 1.23%. Bueno, vamos a avanzar. Entonces ahora es el mismo ejercicio con la regla de Simpson 1/3. Estoy en clase. Es la regla de Simpson 1/3. Entonces, pues lo primero es tomar la ecuación de la regla de Simpson 1/3, que es esta que ustedes están viendo aquí. Al analizar la ecuación, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, igual que en todas, necesitamos H. Y vamos a necesitar 3 Fs, 1, 2, 3. Eso quiere decir que mi intervalo principal, este de aquí de 0 a 1, o sea, fíjense bien cómo solo tengo un intervalo principal, pero este intervalo principal lo tengo que dividir en 2 para obtener 3 valores de la f, porque aquí con este x obtengo un valor y con este x otro valor. O sea, estaría obteniendo el f0 y el f2, pero me estaría haciendo falta el f1 y la única forma de sacarlo es dividir en 2 este intervalo. Entonces, bueno, ya entendiendo la fórmula, avanzo. Digo, ok, necesito esta información. Calculo H. H se sigue calculando como se los expliqué. El valor mayor menos el valor menor entre la cantidad de intervalos que ustedes quieran. En este caso, como voy a necesitar 2 intervalos, pues lo divido entre 2. Por eso aquí dice 1/2. Observen que nadie me dice que lo divide entre 2. Es algo que yo debo de entender y saber hacer. O sea, nadie me lo va a decir. Nadie me lo va a decir, o sea, yo tengo que entender eso, por eso hasta lo puse en rojo, para que vean cómo la H para este ejercicio fue completamente diferente para los ejercicios anteriores. Muy bien, ya con esta H es el incremento, es un medio, entonces si mi primer valor es 0, el segundo valor es 0.5 y el tercer valor es 1. Entonces con los 3 valores de X, evalúo mi función, que es este de aquí. Y aquí tengo mis 3 valores de la F, F0, F1 y F2. Aquí están evaluados. Muy bien, entonces ya tengo la información que yo necesitaba. La información que yo necesitaba era la H y las 3 Fs, y ya las tengo.
Muy bien, en este punto, pues yo ya me encuentro en la posibilidad de agarrar mi ecuación y sustituir los valores que ya encontré. Entonces simplemente agarro, lo sustituyo, bueno, aquí estaba lo de la explicación de los intervalos, agarro, sustituyo, vean, aquí está ya la sustitución, es F0, pues vale 1, F1 vale E a la 0.5 al cuadrado por 4, esta multiplicación por 4 está en la fórmula, más F2, que vale E. Dividido entre 6. ¿Por qué entre 6, maestro? Si la fórmula dice 3. Bueno, recuerden que esta H es un medio, por eso el 2 queda multiplicando al 3 y queda 6. Y listo, hago mi cuenta y me queda 1.47. Calculo mi error y me da un error de 0.89. Noten, muchachos, que en cuestión de dificultad y de trabajo, la ecuación de la regla del trapecio compuesta o modificada requiere más esfuerzo que la de Simpson un tercio. La de Simpson un tercio apenas requiere un punto más que la del trapecio, mientras que con la regla del trapecio, con el ejercicio que hicimos, que eran 5 puntos, logramos reducir el error con la regla del trapecio, que fue del 27%, lo logramos reducir a 1% al dividir en 5 trapecios. Pero al utilizar la regla de Simpson un tercio, que nada más es dividir en 2, obtenemos un error mucho más pequeño. Entonces de aquí pues se confirma lo que yo les dije, que entre más bajemos en las tablitas de fórmulas que les di, el error cada vez va a ser menor. Sin embargo, la regla del trapecio es muy fácil, muy rápida y por eso se utiliza, porque bueno, pudiera ser como la primera para saber dónde andamos, ¿no? O sea, qué valor debemos esperar y a partir de ahí continuar trabajando. Ok, chicos, entonces aquí está expuesta la regla del Simpson un tercio. ¿Quién tiene dudas o quién tiene preguntas? Yo, profe, tengo una pregunta. Es que Sí. no me sigue quedando claro por qué dijo que entre 2. O sea, ¿por qué quedaba como un medio que se dividía entre 2? Ah, mira, eso lo puedes entender en esta figurita que está acá, del lado izquierdo. Tú tienes un solo intervalo original que es de 0 a 1. Entonces, ubica el 0 aquí y el 1 acá. En cada uno de estos valores de la x, tú lo vas a sustituir en la función que es e a la x cuadrada. Y en cada valor que sustituyas, tú tienes una f. F0 y f cuando evalúas en 1, que nada más te da e. Entonces, estarías teniendo aquí x0 con un f0. Aquí, en este caso, sería f2 con un x2 con un f2. Pero te está haciendo falta un valor para completar las 3. Mira, ocupas 3, 1, 2, 3. Entonces quiere decir que te está haciendo falta un valor de la x y ese valor de la x está adentro de estos dos. Entonces, para sacarlo simplemente agarras tu intervalo principal, lo divides en 2 para que te salga este nuevo valor de la x. Y por eso es que es 1 menos 0 entre 2, y pues ya, de ahí te salió un medio. ¿Sí o no? Ok, sí, profe, más o menos ya. Yo la agarré más o menos. Gracias. Sale, va. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿Qué pasó, hija? Ándale, ya. Solo permítame copiar, profe. Sí, sí, no hay ningún problema. Está bien, está bien.
¿Listo, chicos? ¿O espero un poco más? Medio minuto, por favor. Sí, no hay cuidado, esperamos un poco más. Profe, ¿Mandé? ¿Mandé? Por ejemplo, ya cuando está sustituyendo en la fórmula inicial, Sí. no ve que tiene el valor de 1 menos 0, es que es el valor de h. 1 menos 0. Ah, sí. Este de aquí es el intervalo principal. 1 menos 0. Pero bueno, yo lo que no entiendo es porque si en la fórmula está dividido entre 3, ¿por qué no se divide ese valor de h directamente entre 3 y se divide No, sí entre está 3? dividido entre 3. Mira, acá abajo No, en el cuadro. Es que pero... son dos cosas que no debes de confundir. Ajá. Una cosa es h y otra cosa es ese entre 3. El entre 3 es parte de la fórmula, es como este 4, mira. Este 4 está en la fórmula y yo lo tengo que respetar en la fórmula. Ese nunca lo vamos a mover. La H va a cambiar dependiendo de la fórmula que estés utilizando, que era lo que yo les decía aquí. Les decía, esta H no es la misma que esta, no es la misma que esta, no es la misma que esta y no es la misma que esta. Yo se los comenté aquí. Esta H que tú estás viendo aquí, esta, sale de decir x1 menos x0. Así de sencillo sale esta H. H es igual a esta. Esta es H. Pero para esta fórmula de aquí, necesitas 3 valores de la X. Uno para este y uno para este. Por lo tanto, la H es el incremento. Aquí te lo voy a poner para entendernos y que no se nos olvide. H es el tamaño del incremento entre las X. Esto es H, el tamaño del incremento. Aquí, ¿cuántos incrementos necesitaste para pasar de X0 a X1? 1. Por lo tanto, H, pues nada más, por así decirlo aquí, esta H está dividido entre 1. ¿Por qué? Pues porque nada más necesité la diferencia. Si yo agarro y quiero calcular esta H, para esta H yo voy a necesitar 3 valores de la X. Ya tengo el primero y el último. Me falta uno en medio. Por lo tanto, pido el intervalo entre 2, porque con esto voy a tener, fíjate bien, X0, que ya me la dio el problema. Voy a tener X2, que ya me la dio el problema. ¿Estás de acuerdo? Pero te hace falta una X1.
para evaluar F1. Entonces, lo que haces para sacar X1, dices X1 es igual a X0 más H. De aquí sacas X1, agarras X0 y le sumas H. Entonces, obtendrías X1 para evaluar F1. Por lo tanto, H no puede ser la misma que acá, porque si a X0 le sumaras tú esta H que está aquí arriba, pues te manda hasta X2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, necesitas dividirlo entre 2 porque esta H, que es la mitad de este intervalo, solo la mitad, si a X0 le sumas la mitad, pues te posiciona aquí, en X1. Y si a X1 le sumas H, te posiciona en X2. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si tú quisieras conocer la H para... la H para esta fórmula, ¿cuántas X necesitas? 1, 2, 3, 4. Necesitas 4 valores de X, pero nada más tienes 1 y 2. Solo tienes 2 valores de la X, el inicial y el final. Si lo ves como una línea, si lo vemos como una línea, y la pintamos de rojo para que se note, tú nada más tienes aquí y acá, pero tú necesitas 1, 2, 3, 4. ¿Entre cuánto valor vas a dividir esta línea para obtener 4 valores de las X? ¿Entre 2? No, entre 4. ¿Entre 4? Fíjate No, bien entre lo... 3, perdón. Porque Porque son los intervalos. exacto, estamos hablando de los intervalos. Entonces, ¿esta H va a valer lo mismo que esta? No. ¿O va a valer lo mismo que esta? No. Ese es el punto. Aunque en todas las fórmulas dice H, cada H es diferente y nada tiene que ver con este 3 octavos o con este 3 o con este 2. O sea, el 2, el 3 octavos o el 2 sobre 45 es parte de la fórmula. Es que más bien esa era mi duda, porque yo estaba viendo que usted al momento de realizar la sustitución no estaba dividiendo entre 3, pero entonces básicamente... Sí, lo divide entre 3. Mira, deja mostrártelo. Espera, deja llegar hasta allá. Déjame llegar. Mira, aquí está el 3. Ok. Bueno, sí, mira, si te genera un conflicto, lo vamos a poner así. A ver, ¿así está mejor? Sí, es que así yo la alcanzo a percibir mejor. No, sí, pero si tú haces regla de la herradura aquí, ¿cuánto te da? Sí, pues es lo mismo. Lo mismo. Pero no hay problema, o sea, lo importante es que lo entiendas. Ok. Gracias, Pero profe. sí estaba el 3, sí lo dividí entre 3. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, vamos a avanzar entonces. Bueno, Profe, aquí mandé. perdón, ¿me puede repetir por qué se multiplicaba por 2? En el 3. No multipliqué ninguna por 2. Sí, ya cuando queda el resultado que es 1 más
4e a la 0.5 al cuadrado entre 6. Ah, por regla de la herradura. Aquí tienes un medio entre 3. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Muy bien. Gracias. Ok, este ejemplo usualmente es el último que explico, pero mejor lo puse ahorita aquí porque, bueno, este ejemplo que les expliqué es integración numérica, pero ustedes conocen la integral, así, aquí como están viéndola. Y les piden, pues intégrala, de aquí a aquí. O sea, ustedes conocen la integral, pero resulta que la integración numérica también nos sirve si me dan una tabla. Por ejemplo, si yo les diera esta tabla así como ustedes la están viendo y les dijera, a ver, intégrenla, con métodos convencionales no pueden. ¿Por qué? Porque los métodos convencionales forzosamente me piden que yo tenga una ecuación a la cual le voy a sacar la primitiva. La primitiva es la función original que derive para obtener la función que ahora voy a integrar. Entonces, si yo les doy una tabla y les digo, intégrenlo, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque necesitan la función que voy a integrar. Bueno, los métodos numéricos, integración numérica, no necesita la función. Si ustedes piensan y se fijan en esta parte, yo no sustituí esta ecuación, esta de aquí, jamás la sustituí acá. Lo que yo sustituí en mi ecuación principal para encontrar la integral fueron valores de X y de Y. Jamás necesité, para nada necesité sustituir mi ecuación. Necesité mi ecuación porque yo desconocía los valores de la Y, que son los de F, y aquí los utilicé y para eso sí la necesité. Pero entonces, si yo tengo una tabla donde ya me dan mis valores de X y de Y, por lo tanto, no necesito la función original. Ok, entonces en este ejercicio, fíjense, me dicen, quiero conocer el área bajo la curva entre los valores 1.2 y 1.6. Desde aquí, chicos, hasta acá. Quiero conocer el área bajo la curva. Maestro, ¿y cuál curva? ¿Cuál? No, pues es que si graficáramos todos estos valores, obtendríamos una curva. Pero si no tenemos la ecuación, ¿cómo le vamos a hacer para integrar? Ah, bueno, esto de que viene siendo la integración numérica me permite integrar sin necesidad de conocer la función original. Entonces me dicen, usa regla del trapecio y además me dan el valor verdadero para que cheque si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o qué tan malo es mi error. Ok. Entonces, regla del trapecio, otra vez, agarro mi fórmula del trapecio. Esa no cambió, sigue siendo la misma. Entiendo qué valores voy a necesitar. Pues necesito conocer H, necesito conocer F de 0 y necesito conocer F de 1. Muy bien. Entonces digo, H sigue siendo el tamaño de tu intervalo. Si me están diciendo que quiero conocer el área bajo la curva de 1.2 a 1.8, pues es 1.8 menos 1.2, el mayor menos el menor, y listo, con eso saqué H. ¿Por qué en esta ocasión no lo dividí, este H que están viendo aquí? ¿Por qué no lo dividí entre 2, entre 3, entre 5, entre 6, entre 7? ¿Por qué no lo dividí? Porque en la regla del trapecio no se necesita dividirlo entre nada para sacar H, porque solamente es un único intervalo. Por lo tanto, es el mayor menos el menor. Ahí está. Listo. Ok. ¿De dónde voy a sacar F de 0 y F de 1? Bueno, tengo que entender que F de 0 es la función evaluada en 1.2. La función evaluada en 1.2 literal es este valor de aquí. ¿Cómo lo sé? Pues es que si me está diciendo que cuando X vale 1.2, Y vale 0.18, pues ahí ya me está dando el valor. Y necesito conocer la función evaluada en 1.8. O sea, ¿cuánto vale Y en 1.8? Aquí está, 0.58. Entonces, estos dos valores los saqué directamente de la tabla. Listo, ya tengo H, ya tengo F de 0 y ya tengo F de 1. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿De cómo se leyeron los datos de la tabla? Bueno, No, profe, entonces,
Muy bien, gracias. Ahora que ya tengo entonces mis valores, pues simplemente los sustituyo en mi fórmula del trapecio y listo. Aquí está, ya puse aquí las sustituciones. Vean, 0.6 es el valor de la H dividido entre 2, porque la fórmula dice entre 2. F de 1.2 aquí está, F de 1.8 aquí está, lo sustituyo en su posición, hago mi cuenta y me da 0.2310. Ese es el valor que me da. ¿En qué momento necesité conocer la fórmula original de integración? En ningún momento no la necesité para nada, porque yo ya tengo mis tablas de datos y lo que en realidad sustituyo en la ecuación de regla del trapecio son solo datos, no fórmulas. Entonces, ya nada más checo de qué tamaño es mi error y mi error es del 3.42%, un error relativo. Listo, terminé. ¿Quién tiene dudas o preguntas? Profe, y si nos dieran, por ejemplo, un H para utilizar más puntos. Vamos a suponer que yo te dijera, quiero conocer el área bajo la curva de 1.2 a 1.8 usando una H de 0.1. No puedes usar la regla del trapecio. ¿Por qué no puedes usar la regla del trapecio? Son solo dos. Porque para la H de la regla del trapecio es el mayor menos el menor. Y yo te estoy diciendo que es una H de 0.1. Pues no puedo usar la regla del trapecio. Porque te estoy poniendo una condicionante. Entonces, ¿cuál podrías usar? La del trapecio compuesta. La del trapecio compuesta, porque la del trapecio compuesta te permite dividir tu intervalo principal, que es entre la cantidad de puntos que tú quieras, mientras la H sea constante. Entonces tendrías que usar la regla del trapecio compuesta, aunque yo no te lo dijera. Bueno, y si te dijera, a ver, quiero conocer el área bajo la curva de 1.2 a 1.8 usando H de 0.5. No de 0.5, de 0.05. ¿Qué harías? ¿Qué fórmula utilizarías en primera instancia? La misma, la del trapecio compuesto. La del trapecio compuesto, muy bien, pero hay un problema. ¿Cuál sería el problema que hay en este ejercicio? Que yo les dijera que H vale 0.05. Que ya tenemos que interpolar para encontrar los valores. Exacto. Como les estoy diciendo que H vale 0.05, no está el valor de 1.25. Entonces van a tener que interpolar aquí, 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 aquí y acá. ¿Cómo, maestro? Pues ya vimos interpolación lineal, es la más sencilla. Entonces, con interpolaciones lineales. Entonces, si yo te estipulo qué valor de la H vas a tener que utilizar, entonces sí te voy a poner una restricción de qué fórmula vas a usar sin que te la diga. Pero como aquí, por ejemplo, no te estoy dando el valor de H, te digo, usa esta fórmula. Entonces, eso te deja a ti la parte de determinar quién es H, de qué tamaño es H. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Puedo avanzar o espero un poco más? Espérame poquito, por favor. Muy bien. Muy bien. En este tiempo, si alguien me dice que tiene alguna duda, pregúnteme y le puedo contestar sin problema. Profe, Ande. por ejemplo, usted ahorita comentó que si nos dan los 2 puntos, pero con la excepción de que H vale 0.5, algo así, ¿no? Comentó. A ver, otra vez, perdón, discúlpame. De que ahorita está diciendo de que si
si pone este ejemplo, pero con la condición de que vale H, de que H vale 0.5, dijo que entonces se iba a interpolar, ¿verdad? Sí, te vas a tener que interpolar. Ah, ya. Espérame. Ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Jóvenes, ¿alguien más? No, profe. Muy bien, entonces avancemos. El inciso número B me está pidiendo que haga lo mismo, pero utilice la regla de Boole. Ok, la regla de Boole es esta. Entonces, lo primero que me debo de dar cuenta es que voy a necesitar, bueno, necesito H. Y necesito 1, 2, 3, 4, 5 valores de la F. Aquí están, miren. Quiere decir que voy a necesitar 5 valores de la X. Ok. Ah, entonces voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5. Hay que esperar. Hay que fijarnos de qué tamaño es H. A ver, agarro H. Aquí está H. Es el mayor menos el menor. Fíjense bien. Mayor menos el menor. Eso no cambia. Pero la voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque necesito 5 valores y por lo tanto son 4 intervalos. Mire, cada signo más representa un intervalo. 1, 2, 3, 4 intervalos y de ahí voy a sacar 5 puntos. Entonces divido este delta entre 4 y mi h vale 0.15. Por lo tanto, mis valores de x va a ser 0. No es 0, es 1.2. El primero es 1.2. Aquí está, miren, 1.2. El siguiente es 1.2 más 0.15, 1.35. El siguiente es 1.35 más 0.15, 1.5. El siguiente es 1.5 más 0.15, 1.65. 1.65 más 0.15, 1.8. Entonces, estos son los valores de la X que yo voy a necesitar para encontrar estas Fs. A ver, hasta ahí. ¿Me entendieron de dónde salieron esos valores de las X? Porque es lo que hemos estado platicando, ¿no? ¿Cómo se sacan esos X y que cuánto vale H? O sea, profe, o sea que ahí nada más el valor inicial de 1.2 le vamos a sumar lo que nos salió en H, Sí, la cantidad de veces de fx. sí, déjenme quitar esto para que no nos estorbe en la explicación y ahorita ya en la siguiente diapositiva ya se ve. Ahí está, para que no nos estorbe. A ver, ahí está. Sí, lo que me dijiste es correcto. Tomas tu X inicial, que es en este caso 1.2, y le vas sumando H hasta que llegas a tu valor final, que fue lo que yo hice aquí. Y ahora fíjense bien cómo la H de aquí no tiene nada que ver con la H de acá, porque la H de acá valía 0.6. Esta H para este ejercicio vale 0.15. Chicos, ¿alguien tiene una duda todavía de este concepto de la H? Yo sí, profe. Entonces, por ejemplo, lo voy a dividir en este caso entre 4 porque suena el número de Fs. Bueno, es que son 5. No entiendo realmente de dónde salió ahorita ese 4. Fíjate.
Cada línea que te estoy poniendo ahí representa un valor. Tu primer valor es 1.2. ¿Cómo lo supe? Pues porque el problema te dice de 1.2 a 1.8. Por lo tanto, tu último valor, ¿cuánto vale? 1.8. Ok. Tienes que entender que no estoy hablando de las Fs, estoy hablando de las X. Ok. Para encontrar un valor de la F, necesitas evaluar la F en la X. Para entendernos mejor, mira. Esto nada más es un ejemplo, ¿eh? Tú tienes esta función, yo te doy esta función, ¿sale? Acá, abajo, para que no nos confundamos. Y yo te digo, a ver, yo quiero conocer de esta función f de 2. ¿Cuánto te daría? F de 2, ¿cuánto te da? Para este de aquí, este ejemplo chiquito. 64. No, para este ejemplo de aquí, este de aquí, ¿cómo te va a dar 64 f de 2? ¿Está el exponente 2 o es un 4? Es un cuadrado. 4. 4. Muy bien. Quiere decir que adentro del paréntesis va la X y lo que obtengas acá afuera es la Y. ¿Estás de acuerdo? Lo que pongas adentro del paréntesis es la X y lo que obtienes de este lado es la Y. ¿Sí o no? Sí. Ok. De este ejemplo nosotros podemos decir que X es igual a 2 y podemos decir que Y es igual a 4 para este ejemplo. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Sí. Ok, eso aplica para todas las funciones que tú quieras. Lo que pongas entre el paréntesis es la X y lo que obtengas como resultado es la Y. Por lo tanto, si yo te digo f de 0, necesitas una x0. x0 es el valor inicial, 1.2. El valor final es x1, que en este caso es 1.8. Entonces, en la parte de arriba te voy a poner las x. Estas son las x. Para el 1.1, para el 1.2 vienes aquí y aquí está la y, mira, esta es la y. Entonces, esta es su y. Estas van a ser las x arriba y abajo van a ser las y. Ok. Estas son las x, estas son las y. ¿De dónde lo saqué? De la tabla. Bien. ¿Qué te está pidiendo la fórmula? ¿La fórmula te está pidiendo x o te está pidiendo y? Esta fórmula. ¿Y? Y. No te está pidiendo x, te está pidiendo y. Pero, ¿qué y le vas a dar? Bueno, te está diciendo, quiero 1, 2, 3, 4, quiero 5 y, pero tú tienes 2. ¿Cuántas y te faltan? 3. 3, que no son ninguna de estas. Entonces, ¿en cuántos pedazos vas a dividir este para que te salgan otras y aquí, otras 3 y? 4. ¿Lo vas a dividir entre 4? Ok, vamos a dividirlo entre 4. Lo dividí entre 1, 2, 3, 4. Lo dividí entre demás. Dividiste tu intervalo principal en 4. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces aquí, aquí y aquí
nos faltan valores de la X. ¿Cómo le hago para saber cuánto vale esta X? Pues, ¿de qué tamaño es tu intervalo? Es punto 15. ¿Cómo te hiciste para saber con punto 15? Porque tu intervalo principal lo dividiste entre 4. Entonces, 0.6, que es tu intervalo principal, entre 4, te da punto 15. Entonces, el de aquí es 1.2 más 0.15. Este de aquí. Y este de acá, pues va a ser 1.35 más 0.15. Y este de aquí es 1.5 más 0.15. Y de aquí obtienes tú 1.35, es el valor que le corresponde aquí. Obtienes 1.5, que es el valor que le corresponde aquí. Y obtienes el valor de 1.65, que es el valor que le corresponde aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí nos entendimos? Sí. Ok, ¿ese es el valor que tú necesitabas? ¿Son los valores que tú ocupas para tu fórmula? Para sustituirlos. Ajá, para sustituirlos. ¿Son los valores que vas a sustituir en tu fórmula? Sí, para obtener las Y. No, no, no. La pregunta, fíjate, ¿esos son los valores que vas a sustituir en tu fórmula? Tu fórmula es esta. No. No. ¿Tu fórmula qué valores te pide? Te está pidiendo las Y's, no te está pidiendo las X. Entonces, ¿qué te hace falta sacar? Pues todos los valores de las Y's en este punto y en este punto, porque en realidad lo que tú ocupas son los valores de las Y's, no de las X. Los valores de las X es porque son los lugares donde vas a leer los valores de las Y's. Es nada más, digamos que los valores de la X te posicionan donde vas a leer la Y, pero los valores que vas a usar en tu fórmula son las Y's. No sé si ahora sí ya nos entendimos por qué h quedó de punto 15 y por qué los valores de la x son esos. Sí. ¿Seguros? Gracias. Porque en el examen se equivocan un montón en eso. Y si se equivocan en h, pues ya todo el ejercicio está mal en automático. Por eso me doy el tiempo de explicarles. Por ejemplo, yo aquí tengo la duda de, entonces nuestra H, para usar esta fórmula, siempre va a ir dividido entre 4 porque así está aquí, porque son las Fs que nos piden. Y nosotros ya tenemos la inicial y la final. Para esta fórmula sí, aunque a mí no me gusta manejar la palabra siempre. ¿Por qué? Porque si en algo te falla vas a decir, maestro, usted dijo que siempre. Entonces, yo no me gusta utilizar la palabra siempre, me gusta más que piensen lo que tienen que hacer, en lugar de buscar los absolutos. Los absolutos son siempre y nunca. Nunca va a ser así, siempre va a ser así. Lo que ustedes quieren que con esas definiciones es no pensar. Porque si yo les digo, siempre es así, bueno, ya no tengo que pensar, ya no tengo que analizar, ya no tengo que razonar, porque siempre es así. Entonces, yo no lo manejo de esa manera. Mejor analicen, piensen y definan por razonamiento, no por siempre o nunca. Pero bueno, en este caso, la respuesta a tu pregunta sería sí. Para la regla de Bowle, siempre h va dividido entre 4 y h considerando que es el mayor menos el menor. Si tomas otra h diferente y lo divides entre 4, ya no te va a dar. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a avanzar. Aprovechando así como tengo esto, bueno, aquí me están haciendo falta 1, 2, 3 valores de las Y's y aquí está mi tabla. A ver, 1.35 no lo tengo. 1.5 sí lo tengo. 1.65 no lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer con los valores que no tengo? Ah, bueno, ya sé interpolar. El 1.35 cae aquí, realizo una interpolación. El 1.65 cae aquí, realizo una interpolación. Y entonces sería esta parte. Para el valor de x0, que es 1.2 de la tabla, leo 0.18. Ahí está. Para el valor de x1, que es 1.35, no lo tengo, realizo una interpolación y vale 0.2994. Y no estoy poniendo 4 decimales, estoy utilizando la mayor cantidad de decimales que puedo. Para x2, que vale 1.5, vengo a la tabla y vale 0.40. Ok, para x3, que es 1.65, no lo tengo, realizo una interpolación y encuentro mi valor. Para x4, que es 1.8, lo tengo en la tabla y lo apunto. Entonces aquí tengo mis F's, no X, F, F0, F1, F2, F3 y F4. Listo, ya tengo H y ya tengo mis F's. ¿Quién tiene duda de dónde salió H y de dónde salieron las F's? Bueno, no hay dudas. Ok, entonces, ahora agarro todos estos valores de H y F's y las sustituyo en mi fórmula de Boole donde le corresponden. Vean, respetando, aquí dice 7 por 32 por 12 por 32 por y 7. Vean, ahí lo respeté todo. Aquí dice 2 y aquí dice 45. Ahí está. Y aquí dice H que vale 0.15. Listo, ahí está. Solamente sustituí, agarro mi calculadora, hago mi cuenta y me da 0.2389. ¿Qué tan bueno fue mi resultado? Pues me dio un error del 0.1%. Muy buen resultado. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, solo le puede regresar tantito a la diapositiva anterior. Bueno, a los pasos anteriores cuando sacó esa interpolación. Ayer aquí. Mira, mija. Pero, sí, señorita, aquí está la diapositiva. Sí, ya, gracias. ¿Ya terminó? Sí. Ok, ahora sí. Ya. Estábamos aquí estábamos. Profe, yo tengo una duda del anterior, me surgió. Se me fue la onda por ejemplo, en F1, donde tiene más 0.3364. Esa partecita, ¿de dónde o qué fórmula fue la que utilizó ahí? Es que no lo entendí. ¿Cómo? ¿De qué F me estás preguntando? De F1. ¿No ve que tiene 0.2623 más 0.3364? Esa Ajá. parte de 0.3364 para lo siguiente, lo que sigue, pues. Ok. Toda esa parte. Primero, el valor que estoy buscando en F1 es el valor de 1.35. Por lo tanto, el 1.35 está aquí, mira. Entre el 1.4 y el 1.3. Entonces es Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. X2 menos X1. X2 menos X1. Y de ahí salió. Si me preguntas por qué, entonces te diría, saca tu fórmula de interpolación. Ah, ok. No, sí, ¿cómo se llama? Ya le entendí. Es que no me acordaba que se agarraba un valor antes, un valor menor y un valor mayor para hacer esa parte de ahí. Está bien, no hay problema. Sí, gracias.
¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Es que yo tengo una duda, pero es así como respecto a los casos en los que sí nos daba la integral y pues tienen los límites el superior y el inferior. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, no sé, estoy así como que media con mucha información y tengo la curiosidad de saber, por ejemplo, si en el límite superior fuera, no sé, digamos, el 1 que hemos estado manejando, pero en el de abajo no fuera 0, sino fuera -1. O sea, cuando son casos así, ¿sí se puede hacer o no se puede hacer? Ok. Esto funciona para todos los casos. No es una fórmula para casos únicos. Estas simplemente son las fórmulas y estas se usan para todos los casos. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado? Ok, si tienes una integral desde en el intervalo que tú quieras y la integras y te da 0, ¿qué te está diciendo esa información a ti? Bueno, era cuando se tenía que dividir por partes. Pues Tenías sí. que dividir tu integral en dos partes porque lo más seguro es que de un lado te estaba dando un área negativa y del otro lado un área positiva del mismo valor y que al sumarse te daban 0. Ese es un primer caso. El segundo, si yo te digo integra desde -1 a 1, pero no me da una integral negativa, pues no pasa nada. O sea, simplemente comienzas tu x1, valdría -1, tu x2 pues dependería de cuánto vale h, no hay problema. Pero diríamos, por ejemplo, en este caso que tú me estás preguntando, maestro, si es de -1 a 1 y realizo la resta, el mayor menos el menor, pues te queda 2. Porque es el mayor, 1 menos -1, te queda 2. El problema es si te lo pusiera al revés, si te pusiera 1 abajo y -1 arriba, estaría mal puesto porque siempre es el menor abajo. No, pues ahí sí, o sea, no hay forma de que te diera 0 ahí. Ok, entonces sería como hacer 2 veces el procedimiento, por ejemplo, en esta que le manejaba de, Sí, como le había dicho, si superior al 1. momento de evaluarla te diera 0, sí. Yo te recomendaría que la grafiques. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Ya me queda muy poquito tiempo, pero mira, vamos a tratar de explicarlo aquí en GeoGebra. Bueno, a ver si con esto lo puedo hacer, para no estar perdiendo tanto tiempo. Vamos a suponer que tú tuvieras esta, ¿no? Y que te dicen, intégrala. Espérame tantito, un segundo. Ok, perdón, es que están tocando la puerta de mi casa. Muy bien, vamos a suponer que tú me dices, integremos de -1 a 1. El área bajo esta curva va a ser negativa y el de esta va a ser positiva. Entonces, cuando lo sumes, te va a dar 0. Entonces, en este caso en particular,
tienes que dividir tu intervalo de menos 1 a 1 en 2 intervalos y en 2 integrales. El primer intervalo de menos 1 a 0 y el segundo intervalo de 0 a 1. Y para cada intervalo vas a tener que aplicar la fórmula de forma independiente. ¿Sí? Ok. Sí, creo que sí. Como característica es pues, que te diera 0, ¿no? O sea, que hace el integral y te da 0. Maestro, es que me da 0. Pues es porque está pasando algo como esto. De hecho, en cálculo integral es también común que de repente les da 0, ¿no? Entonces es por este tipo de cosas. Ah, pues también se lo puede explicar con una función de seno. En una función seno de x, imagínate que yo te digo que vas a integrar de menos pi a pi. Pues te va a dar 0. Porque esta área es negativa y esta positiva y al momento de sumarlas te da 0. Entonces aquí integras de menos pi a 0 y de 0 a pi. Haces 2 integrales y luego la que te dio negativa la pones positiva y la sumas. Y en cada intervalo de menos pi a 0 utilizas trapecio y de aquí a aquí, de 0 a pi, trapecio y los resultados pues los sumas. ¿Sí? Porque si utilizas trapecio de aquí hasta acá, te va a dar 0. En teoría. Más o menos. ¿Sí? ¿Sí nos entendemos o no nos entendemos? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda o pregunta de este ejercicio? No, profesor, todo muy bien. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, ya hicimos, ¿cuántos ejercicios hicimos? Ya vimos, fíjense bien, ya hicimos regla del trapecio, regla de Simpson 1/3, regla de Bow y regla del trapecio compuesta. O sea, solamente me hubiera faltado hacer pero en concepto es lo mismo, o sea, funciona igual que todas las demás. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4 ejercicios, por así decirlo. Chéquenlos, por favor, y mañana me conecto, o que cuando nos conectemos vamos a ver si tienen dudas o preguntas. Si no hay dudas ni preguntas, mañana vamos a hacer ejercicios de participación. Y, lo más importante, ya terminamos la unidad número 5. Entonces, ya vamos a mañana, el día de mañana vamos a programar el examen de esta unidad. Bien, chicos, sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. Hola, profe, hasta mañana. Dale, hasta mañana. ¿Y no van a hacer tarea, profe? ¿Perdón? Gracias. Sí, mañana nos coordinamos de todo eso de la tarea, el examen y todo. Mañana va a ser de participación y definimos todo. Sí, voy a dejar tarea. Y nos vemos.